Sin embargo, cuando nosotros estamos reforzando la escuela y la familia, lo mismo, los valores cristianos, entonces ahí es algo diferente porque los niños, aparte de que se van a sentir más seguros caminando, los niños, recordemos, todos nosotros tenemos una conciencia. Al final de cuentas, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Cuando los niños crecen y, por ejemplo, si fuera un doctor, quisiéramos que fuera un doctor que tuviera ética, un doctor que tuviera valores, que tuviera empatía, que tuviera compasión por el sufrimiento de los demás. Pero para que eso se llegue a dar, nosotros tenemos que luchar por esos valores de nuestros niños, tenemos que hacerlos una realidad en nuestra casa, tenemos que practicarlos en casa y tenemos que exigirlos dentro del ambiente escolar. Sí, entonces una diferencia bastante notoria es el estar de parte de Dios y no estarlo, ¿no? Todo nace de ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos y no nos miramos con un objetivo, por ejemplo, de ser mejores y a lo que Dios nos llama, estamos tentados a adormecernos, quedarnos dormidos y no tener un concepto de qué es bien. Y cuando no tenemos un concepto de qué es bien, alguien nos da una idea que parece bien y vamos a terminar aceptándola. Entonces, creemos nosotros por el bien ya establecido, ¿no? Ya establecido por nuestro Señor Jesucristo y enseñado por la Iglesia, que los valores y los principios no deben cambiar, ¿no? Pero estamos viendo que estos valores y esos principios se están cambiando por el lenguaje que se está utilizando, el lenguaje inclusivo, el lenguaje académico también, que está pegando muy fuerte. Pero a la misma vez, te decía que hablar, por ejemplo, de cómo lo ve el mundo, para el mundo, por ejemplo, el progreso es bueno, ¿no? Porque en el progreso todo lo que viene después de es mejor, ¿no? Y hablemos así de tecnología, por ejemplo, o hablemos así de algunos avances que el humano ha logrado, ¿no? En las diferentes ramas de la ciencia. Entonces, eso es fantástico. Pero hay unos o muchos de esas propuestas que no tienen del todo lo bueno para el ser humano, ¿no? En uno de esos es, por ejemplo, esto de la educación que se está implementando basados en ideologías, ¿no? Y esas ideologías el mundo académico y posteriormente se termina enseñando en las escuelas, porque antes de ser enseñado ellos lo tuvieron que haber recibido, ¿no? Entonces, cuando ellos lo están recibiendo o les toca proponer esas ideas, lo ven como un progreso, ¿no? Un progreso, por ejemplo, el decir, no podemos tener demasiados hijos porque eso es irresponsabilidad. Se mira bien, lógico, ¿no? Pero desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de Dios, de la conciencia, de la razón, específicamente de la fe, no digamos, esto está mal. ¿Por qué? Y no solo está mal en un concepto meramente intelectual, ¿no? Sino que está mal en la realidad también. Si no, vemos, por ejemplo, los países europeos que se están quedando sin personas, sin niños, por decirlo, ¿no? En un futuro esa sociedad va a sufrir. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos decidan retirarse, no va a haber personas que puedan pagar, por así decirlo, para que los otros puedan cobrar su retiro, ¿no? Entonces, claramente eso de meter en el sistema educativo ese plan para recortar a la sociedad, nosotros decimos que estamos mal, no por nosotros mismos, porque de cierta manera estamos tentados a aplaudir esas propuestas, porque decir, oye, sabes, o sea, eso es una responsabilidad, y para que se acabe la pobreza, para que no existan niños sufriendo en las calles, para que no existan niños en otros países que no puedan asistir a una escuela porque son demasiados en una familia, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros decimos que está mal? Nosotros decimos que está mal porque Dios lo dice que está mal en la palabra de Dios, ¿no? Que Dios llama siempre a defender al más indefenso, ¿no? Entonces,
en este caso los niños y su sistema, el sistema educativo en donde ellos se educan, en donde ellos se nutren de ese conocimiento, un conocimiento que debería estar principalmente en los hogares, en la familia, pero el problema que se ve reflejado en la educación, en las instalaciones en donde se imparte el conocimiento para el desarrollo intelectual de una persona, específicamente los niños, no radica específicamente ahí, sino que este es un mal que viene desde muchísimo atrás y perjudica también a los padres, ¿no? Y por eso tenemos padres irresponsables, por eso tenemos padres que violando esos mandamientos de Dios, violando esos principios que Dios ha establecido, y lo ha establecido no para fastidiarnos la vida, nos lo ha establecido para que funcionemos como sociedad y funcionemos en una unidad, ¿no? Entonces, esos son los peligros por la cual nosotros estamos atentando contra nosotros mismos cuando actuamos en contra de esas verdades ya establecidas y reveladas por Dios, ¿no? Entonces, y de cierta manera descubiertas por la ciencia también, ¿no? Entonces, ese veo el problema yo, de que la moral simplemente no solo se enseña lo contrario en las escuelas, sino que también desde los hogares. O sea, no atacaría yo tanto ni criticaría tanto el sistema educativo si la sociedad no estuviera corrompido. Entonces lo vemos esa corrupción, por así decirlo, en el sentido degenerativo. Lo vemos reflejado en las escuelas o en otras instituciones, pero eso es un espejo de la sociedad. Pero mira, déjame, ahorita en lo que estás hablando, sí es cierto, pero creo que también es a través de la televisión que nos están influyendo tanto, que nos están metiendo tanto, ¿verdad? Ya no hay ningún programa de televisión, tal vez ningún noticiero en donde no aparezca alguien que tenga, ¿verdad? Alguna inclinación diferente a su esencia biológica, ya sea mujer, sea hombre. Entonces, como dices tú, nosotros no es que nosotros condenemos a estas personas, simplemente estamos diciendo esto está mal porque la Biblia dice que está mal. Estamos repitiendo lo que dice la Biblia, no es algo que yo o que tú nos estamos inventando o que nosotros decimos, y es que yo creo, o sea, estamos diciendo está mal porque el Señor dice en su palabra que está mal. Ahora, como personas adultas, ellos, ¿verdad? Si quieren tener estas inclinaciones, es muy respetable que cada persona puede optar por hacer lo que quiera con su vida, porque al final de cuentas cada quien vamos a pagar, cada quien vamos a rendir cuentas de esto. Sin embargo, no es válido que las personas más vulnerables, que las personas más inocentes sean adoctrinados, que sean influenciados. Estos son niños que tienen que estar formados dentro de un hogar que se les proteja. Hablábamos de la protección al niño, la protección psicológica, la protección de su esencia, la protección de su dignidad humana que Dios nos ha puesto, que el Señor nos ha dado. Eso es importantísimo. Cuando a veces a los padres se les hace un poquito chistoso, ay, mira lo que está en la televisión, fulanito está actuando así o le dieron tal papel a fulano o a mangano. Entonces es a veces un poquito como que los niños se quedan, bueno, si a mi papá se le hace como que esto es algo de risa, ¿verdad? Entonces pues no es algo tan malo, nos reímos de esto y tal vez es algo hasta bueno, nos hace reír, nos reímos en casa, nos divertimos con esto. Sin embargo, no todas las ocasiones en que se hace algún chiste, algún comentario sobre esto, no sabemos cómo lo están captando esas mentecitas tiernas, pequeñas, inocentes de los niños que están en casa. Otra cosa también muy importante, a veces los padres dicen, bueno, no, mi hijo trae, ¿verdad?, las notas de la escuela, trae, por ejemplo, los papeles y yo no veo absolutamente nada ahí. Me tocó trabajar, ¿verdad?, con compañeras que todo su salón, absolutamente el salón completo, estaba lleno de la bandera arcoíris. Y esto es algo que también tiene un trasfondo. Esta bandera muchas veces no sabemos. Cuando nosotros
leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor hace una promesa, cómo Dios hace un pacto, ¿verdad?, con Noé después del diluvio. El Señor, cuando aparece el arco iris, le dice: esta es la señal, esta es la promesa de que no lo voy a volver a hacer, de que no voy a mandar agua, ¿verdad? No voy a provocar otro diluvio. Entonces, es como que si estas personas levantan esa bandera como diciendo: mira, somos como Sodoma y Gomorra, con tanto pecado, con tanta cosa, y, o sea, como que te doy cachetada con guante blanco. Mírame aquí, te paso la bandera, ¿verdad?, enfrente. Esa bandera como que diciendo: acuérdate de tu promesa, no me vas a castigar como en el Antiguo Testamento. Entonces es como una burla a Dios, como una burla al Señor. Si los padres tomaran más tiempo para tomar la Biblia, leer con los hijos, tratar de enseñarles, adelantarse, eso es algo importantísimo. Los padres nos tenemos que adelantar a lo que puede venir en la escuela, a decirles: mira, tal vez se te va a hablar de esto, tal vez vas a encontrar esto, pero esto es así y así y así. Aquí dice en la Biblia que esto está mal. Aunque tú lo mires en la escuela, aunque te lo presenten como algo bueno, esto está mal. El Señor, nosotros nos tenemos que adelantar absolutamente a todo. Cuando se trata de que nosotros queremos defender algo, tenemos que estar en una lucha constante con los valores, una lucha constante, esa comunicación con los hijos, a decir: yo tengo la responsabilidad. Si lo pasan en la televisión, pues a lo mejor me deshago de la televisión, la pongo en Facebook, la vendo, ¿verdad? Hago algo si eso le está afectando a la educación de los niños, a su mente, a su dignidad, a su esencia. Lamentablemente mencionabas hace rato la tecnología. Ahorita ya la mayoría de los niños tienen su teléfono personal. Antes mirabas que el papá le prestaba el teléfono, la mamá le prestaba el teléfono. Y no, ahora ya muchos niños, ¿verdad? Los papás trabajan duramente, ¿verdad?, aquí en este país para regalarles su propio teléfono a los niños. Y muchas veces por esa barrera del lenguaje, los papás solamente escuchan que hay unos monitos, unas figuritas ahí, unas caricaturas hablando, y no saben el tema porque no entienden el lenguaje, de qué está hablando esa caricatura. Muchas veces esas caricaturas les están influenciando a los niños de una manera tan profunda que les están confundiendo en sus valores, confundiendo hasta en su identidad, y comienzan los niños a cuestionarse: ¿será que yo soy? Porque a veces me gusta el rosa, a veces me gusta el azul, o porque me gusta una mariposa, me gusta una flor, en lugar de verlo como algo tan natural, parte de la naturaleza que el Señor ha creado, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Entonces ya comienzan ellos también como a autopercibirse con otra identidad. Sí, la verdad que hay muchos peligros que corremos como sociedad, en este caso los niños, ¿no? Es de fundamental tarea de nosotros los adultos de velar por ellos. Pero esto partiendo desde la fe, en primer lugar. Si los papás no son amantes a Dios, no son creyentes, pues no podemos exigirles eso, ¿no? Este programa y lo que estamos hablando va dirigido específicamente a los que nos consideramos creer en Dios, y no solo creer en Dios, sino que católicos, ¿no? Porque creer en Dios, hay muchísimas corrientes de pensamiento, por así decirlo, que lo promueven y que enseñan de esta manera, ¿no? Pero específicamente al pueblo católico, ¿no? Que tenemos que luchar contra esto y tenemos que ser militantes en esto, estar preparados, estar leyendo constantemente, no solo la Biblia, sino también las encíclicas, las bulas papales, que allí se habla regularmente. Lo que los papas escriben y dicen en esos escritos es sobre los peligros de nuestra era, ¿no? De lo que la humanidad está corriendo peligro, ¿no? Entonces, esos pastores que Dios ha puesto enfrente del pueblo, enfrente de nosotros, para instruirnos, para guiarnos, para decirnos por dónde debemos ir. Recordemos como cuando se encontraba el pueblo de
de Israel, ¿no? De camino, su liberación al Mar Rojo, pues tuvo que seguir instrucciones de Moisés, pero tuvo que estar atentos a esa instrucción, ¿no? Entonces lo mismo nosotros a lo que dicen los papas en su momento, a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como católicos, nosotros tenemos que estar atentos a esos peligros. Y uno de esos peligros, pues, es todas estas ideologías que están confundiendo a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes. Y si nuestros jóvenes son confundidos, pues van a llegar a caminos equivocados. Y esos caminos equivocados los van a llevar a ser infelices, a no tener esa realización en sus vidas, ¿no? Entonces, como papás, como personas adultas que somos responsables de lo que los niños, nuestros hijos, escuchen o aprendan, ¿no? Entonces, nosotros queremos lo mejor para ellos. Queremos que la conciencia de Dios, la presencia de Dios esté en su mente, en su corazón. Entonces, por eso nosotros estamos promoviendo esta clase de charlas, de temas, ¿no? Para que estemos conscientes nosotros y que en las escuelas se está implantando un modelo anticristiano. Y no solo en las escuelas, el sistema educativo es uno de tantos, ¿no? Esto se ve reflejado en todos los aspectos de la vida, en la política, se ve reflejado en la televisión, ya lo decías, en los espectáculos, en la música también. Si no, miramos quiénes son los que más venden, los que más llenan, ¿no? O sea, qué contenido es lo que cantan. Entonces, pero de alguna manera tenemos que preguntarnos como sociedad, nosotros, ¿qué estamos haciendo mal nosotros, no? Por ejemplo, si miramos a la historia, le preguntamos a cada época y a cada época se le conoce como un nombre, ¿no? Entonces conocemos la Edad Media, por ejemplo, que abarca de un determinado año, un periodo de tiempo, correcto. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo como sociedad en esta etapa que nos está tocando vivir en la posmodernidad, Porque la modernidad está pasando, entonces estamos entrando en una transición y estamos entrando a la era postmoderna, después de lo moderno. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros bien y qué estamos haciendo mal como sociedad? A cada era han habido cosas interesantes, pero también han habido cosas negativas. Entonces esas cosas negativas que cada era ha ido haciendo, la siguiente generación lo padece, ¿no? Entonces, ¿qué estamos heredando nosotros a las nuevas generaciones, ¿no? Como católicos tenemos que ser militantes en las propuestas que Dios nos está llamando a hacer. Y en este caso decidimos tocar el tema de la educación de los hijos, esa educación que se ve reflejada en las instituciones de gobierno, pero también esa educación que nace desde casa, ¿no? Y si no estamos haciendo las cosas bien, pues ponernos en la conciencia de decir, lo vamos a hacer mejor. Y lo que nosotros debemos hacer y vamos a partir de lo que Dios enseña a través de la iglesia, ¿no? Porque Dios a través de la iglesia es mucho más sabio que todos nosotros y que todas las generaciones. Porque nosotros podamos creernos inteligentes y lo que queramos, pero cada hombre en su época se creyó inteligente y se imaginó, pensó que era suficiente. Y cuando examinamos la historia de cada época, podemos encontrar los errores, que no era verdad, ¿no? Entonces nosotros, así como listos y muy inteligentes que nos imaginemos, ¿no? Que pensemos que somos, pues estamos dejando muchas cosas y que las siguientes generaciones nos van a calificar, ¿no? Qué hicimos bien y qué hicimos mal. Entonces, eso, el tener presente a los más pequeños, educarlos y estar pendiente de la educación que les dan en el sistema, porque el sistema se ha inclinado a enseñar cosas contrarias a las verdades católicas, a las verdades cristianas, a las verdades reveladas y establecidas por Dios a través de la iglesia. Entonces, por eso nosotros decimos que está mal, porque por mí mismo yo no tendría tal vez una noción de qué es lo bien y qué es lo que está mal. Entonces, nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo porque Dios nos lo ha revelado, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tenemos una conciencia en el cristianismo y que Dios nos ha ido enseñando a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, me gustaría seguir escuchándote, ¿no? Sí, mira, ya para terminar, quiero decir algo muy importante que siempre me gusta decir después de que nosotros hemos expuesto todos estos problemas. Habrá padres que se preguntarán, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago, verdad, para ayudar a mis hijos? ¿O qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para cuidarlos o protegerlos de
de esto que está pasando. Hay 4 cosas muy importantes que pueden hacer. Primero, preguntarles siempre qué hiciste en la escuela, de qué hablaron, qué aprendiste, qué te dijo la maestra o qué pasó en la escuela. Entonces, cuando el niño no quiere hablar, usted puede preguntar, ¿verdad? Cosas muy específicas, con quién jugaste o qué comiste o qué aprendiste en matemáticas o si tuviste lectura, qué libro leyeron o algo así. Esa es una, ¿verdad? Preguntar qué pasó en la escuela. Otra muy importante es siempre adelantarse a temas, ¿verdad? Que ustedes creen que son importantes. Entonces, si tú te adelantas a los temas, a los que, de acuerdo a la edad del niño, hablarle en su lenguaje, ¿qué puede pasar? Otra cosa muy importante, hacer comunidad en la iglesia, hacer comunidad donde los niños puedan participar de actividades con otros niños que estén creciendo con los mismos valores cristianos. Y por último, siempre ponerles ejemplos, mostrarles qué está bien y qué está mal, para que los niños cuando se enfrenten a alguna situación, ellos puedan discernir por sí mismos, esto está bien y esto está mal. Orar con ellos, ¿verdad? Y decir en voz alta, Señor, te pido para que mis hijos sepan discernir en la escuela lo que está bien, lo que está mal, para que ellos no actúen de cierta manera, para que los niños vayan escuchando esa expectativa que tiene papá y mamá sobre los valores que ellos tienen que practicar dentro y fuera de casa. Ok, como consejo útil para los padres, ¿qué se puede hacer, no? A veces uno no tiene idea de lo que pasa, de cómo hablar con ellos más que todo, porque desconoce de todos esos temas. Y precisamente por eso estamos tocando aquí en un formato así de diálogo, sin profundizar, tal vez en esta ocasión sobre algunos puntos que tal vez generaron preguntas, dudas, ¿no? Y si así es, pues coméntenlo, déjenlos ahí en los comentarios o sugerencias, el decir, mira, yo creo que, no sé, todos pensamos, ¿no? Y Dios, desde alguna manera, nos revela ciertas cosas determinadas a cada persona, ¿no? Entonces, miren, nosotros lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar con estos temas porque son problemas latentes que es importantísimo para nosotros que creemos y que queremos que nuestra vida cambie en primer lugar, ¿no? Debemos denunciar aquellas cosas injustas. Escuchen esto, aunque nosotros mismos estemos amarrados con eso, debemos denunciarlas, ¿no? Porque si nosotros no denunciamos, no nos atrevemos a levantar la voz contra aquello que está mal y porque nosotros estamos sumergidos en ello, tarde o temprano vamos a terminar aceptando porque no tenemos el valor para denunciarlo. Entonces, si no tenemos el valor para denunciarlo, aunque nosotros estemos metidos, estemos viviendo en eso, no vamos a saber que algo está mal. Entonces, cuando nosotros, si estamos hablando de estas cosas, hay muchas cosas de nuestras vidas que tienen que ir cambiando, ¿no? Que tienen que ir mejorando, ¿no? Entonces, pero a veces corremos el riesgo de no denunciarlas porque las primeras cabezas que saldrían rodando son las nuestras, ¿no? Entonces también ahí nos convertimos cómplices a que este sistema anticristiano y que se enseñe vaya teniendo más éxito cada vez, ¿no? Entonces el hecho que nosotros estamos tocando estos temas no quiere decir que no tengamos nuestros conflictos, nuestros problemas día con día, con nosotros mismos, con un familiar el que esté sumergido o el que nosotros tengamos que hablarlo, claro que sí. Pero eso no nos impide a que nosotros podamos denunciar el pecado tal cual es, ¿no? Y si nosotros tenemos esa noción de las cosas que tenemos que denunciar, aunque nosotros mismos tengamos que luchar contra ello, pues es como detectar una enfermedad. Si nosotros sabemos de que estamos enfermos, vamos a poder salir de eso, vamos a poder ir sanando de eso, ¿no? Entonces, invitarle a los padres, a todo adulto, a que tomen en serio esto y que vayamos caminando como sociedad y viendo lo mejor para todos. Es la única forma de que nosotros podamos ser felices, porque si nosotros no aprendemos
a ser útil para la sociedad, pues vamos a padecer las consecuencias. Las consecuencias de sentirnos inútiles, vaya la expresión, decía la Madre Teresa, que el que no sirve que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, que aprendamos día con día a dar ese paso, aprendamos a servir, ¿no? Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que el que quiere ser grande, que se haga, en una versión dice el más pequeño, en otro dice, ¿no? Que se haga el servidor de todos, ¿no? Entonces eso. Y también esto que estamos haciendo es enseñar, ayudar al que tal vez le es difícil comprender estos temas y pues no lo estamos presentando como una tesis doctoral con suficientes argumentos, pero yo creo que es suficiente como para comprender los problemas que están pasando, ¿no? Así pues, los invitamos a que estén pendientes de los siguientes programas, que le den like a esto y que se suscriban al canal, ¿no? Que es importante para nosotros y también para ustedes, ¿no? Porque así nosotros seguimos preparando material de valor sabiendo que están valorando esto, ¿no? Así, los dejamos, que Dios los bendiga y tus últimas palabras, ¿no? Pues muchas gracias, suscríbanse al canal y esperamos pronto traer más contenido de valor para ustedes. Que Dios los bendiga y feliz noche.